Pensamiento. Reflexión. Crítica. Temas de actualidad. Óptica cristiana. Cristianismo hoy. El mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. La sangre precioso es derramar que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz. Solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz. Solo de Jesús la sangre, precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud. Solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies. Solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es. Solo de Jesús la sangre. Es la que me da vida. Solo tu Sangre pagó el precio de mi libertad. Solo tu sangre. Esa sangre, la que me redimió, la que me rescató. Andrés Tilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andrés Tilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1.
Muy bien, esto es Cristianismo Hoy y les habla el pastor Jorge Isea. Hoy estamos muy contentos, muy alegres, como cada ocasión que el Señor en la eternidad de su amor nos ha permitido, por este modesto espacio, poder llegar hasta la ventana de su televisor y poder, a través de este espacio que hemos titulado Cristianismo Hoy, el mundo contemporáneo, evaluado desde el prisma de la fe. Hoy este espacio se viste de gala y en verdad hoy tenemos un invitado de lujo, un extraordinario y excepcional personaje que sin duda alguna para la comunidad de lectores hispanoamericanos tiene mucho que decirle. Estamos hablando del doctor Eliseo Vila, hijo de nada más y nada menos que del doctor Samuel Vila, presidente de la editorial CLIE, y para nosotros en verdad es una extraordinaria, maravillosa bendición poder contar con la presencia del doctor Vila en esta ocasión en lo que para mí es considerada la editorial de mayor prestigio en el ámbito del pensamiento hispanoamericano. Yo quisiera que entonces el doctor Eliseo Vila sea brindándonos su saludo para toda Venezuela y todos los de Cristianismo Hoy. Pues muchas gracias. Para mí es un privilegio participar en este programa y quiero enviar un cordial saludo a todos los oyentes que nos vean, o en este caso serían televidentes en Venezuela, y que nos vean en todo Caribe y en todas partes donde nos vean. Yo creo que siempre que podemos hacer algo por el Señor es un trabajo bien hecho y obra en bendición de muchos. Que así sea en este programa. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, hermano Eliseo. En verdad reitero mis palabras de gratitud por la gentileza que ha tenido para conversar en esta tarde con nosotros. Ya bastante tarde en España, entiendo, y doy gracias por la gentileza que usted ha tenido en brindarnos esta ocasión. Para empezar, y la verdad es que ha sido un motivo de muchísima admiración para mí, esencialmente la editorial que usted preside. En este caso, CLIE, yo tengo una deuda de gratitud con esta casa editorial en términos de mi formación, en términos de formación autodidáctica, cuánto yo le debo a esta editorial y a sus autores, cuánto yo le debo a la discreción editorial que ustedes han tenido para poder brindarnos esta extraordinaria plétora de autores, de comentarios, de instrumentos para el ejercicio exegético y hermenéutico que ha enriquecido poderosamente el púlpito latinoamericano y hispanoparlante. Nosotros quisiéramos escuchar su testimonio, en este caso como editor, como el sujeto que le llega el material en bruto. ¿Cuál es la naturaleza del trabajo de un editor? ¿Cuál es la característica de su trabajo, el signo distintivo que singulariza gran parte de la labor que ustedes emprenden en esta comisión editorial? No, el principal trabajo de un editor es precisamente seleccionar el programa editorial. A una editorial, y una editorial cristiana no es una excepción, llegan centenares de manuscritos, gente que escribe. La gente escribe de todo y todo el mundo cree saber escribir, y escribir sobre todo los temas. Pues hay que son buenos y pues hay que lamentablemente no aporta mucho y los tenemos que rechazar. Tristemente tenemos que rechazar más de lo que podemos aprovechar. Pero el trabajo del editor consiste en seleccionar aquellos libros, y más de un editor cristiano, que cree que verdaderamente son y serán de provecho para la formación y para la instrucción del pueblo de Dios. CLIE no es una empresa comercial. CLIE es una institución religiosa sin fines de lucro. Así la fundó mi padre. Es decir, CLIE no va a ganar dinero ni a buscar dinero. Es un ministerio y lo único que busca es editar aquellos libros que realmente cree que van a ser de formación y de utilidad para el pueblo de Dios. En muchos de ellos se pierde dinero, en otros se gana, pero no editamos para ganar dinero, editamos para instruir y ayudar al pueblo de Dios. Y este es el lema de CLIE que instituyó mi padre, y así hemos seguido y seguimos desde su fundación. Excelente.
Sabe que ahora que me hace mención de don Samuel Vila, este extraordinario monumental hombre, al que, como yo le decía hace unos minutos atrás, yo, y no solamente yo creo que puedo hablar en nombre de la mayor parte de la comunidad apologética latinoamericana e hispanoparlante. Cuántos expositores, cuántas personas orientadas al trabajo de la defensa racional del Evangelio no tienen una deuda de gratitud con monumentales obras del doctor Samuel Vila. Háblenos de la historia de su padre, háblenos de la vida de este extraordinario, del fundador de esta maravillosa casa editorial. Usted es un testigo de excepción de esta monumental vida y de esta extraordinaria labor ministerial. Bueno, mi padre era un joven en un pueblecito del noreste de España, en Cataluña. Sus padres eran comerciantes, unos prósperos comerciantes en una ciudad, pero la familia aceptó el Evangelio ya a mediados del siglo XIX, lo que se conoce como la Segunda Reforma en España, cuando empezaron a venir los primeros misioneros, y mi padre, que nació en el 1902 ya en una familia cristiana, decidió dedicar su vida al ministerio. En España no había en aquella época seminarios, de forma que él decidió estudiar en el famoso colegio para predicadores, fundado por el gran predicador inglés Charles Spurgeon, y estudió bajo la tutoría. Spurgeon ya había muerto 10 años antes, en el 1892, pero él estudió bajo la tutoría de uno de los discípulos directos de Charles Spurgeon. Pero se encontró con un problema. Todos los libros, todos los materiales, todo estaba en inglés. Aunque él habría aprendido el inglés, pero le costaba muchas dificultades. Entonces él dijo, aparte del ministerio pastoral, yo voy a dedicar el resto de mi vida a que los pastores y líderes cristianos en español dispongan de la misma calidad y riqueza de buenos libros que tenemos en inglés. Y así fundó la editorial CLIE en el año 1924 en Barcelona, España. Vamos a ir a un corte comercial, hermano Eliseo, y la verdad es que me gustaría dejar esta pregunta en el aire. Antes de irnos a este corte comercial, me gustaría que reflexionáramos juntos en torno a este tema. El lugar del libro en la cultura. ¿Cuál es la relevancia de la literatura dentro del cuerpo simbólico de ideas que integran nuestra cultura? Para esto, no se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con más de Cristianismo Hoy y nuestro extraordinario invitado Eliseo Vila. Muy bien, continuamos con Cristianismo Hoy y nuestro extraordinario invitado, el doctor Eliseo Vila. Habíamos dejado al aire una pregunta por demás interesante y pertinente, no solamente para la comunidad vinculada al trabajo de la artesanía del libro. En este caso, es una de las preguntas más relevantes en el ámbito de la creación de la cultura como realidad. El lugar del libro en la cultura, el lugar que el libro tiene dentro de ese proyecto simbólico que nosotros llamamos cultura. Lamentablemente, en los países del Caribe, hermano Eliseo, quizás no tengamos la misma avidez por la lectura que en otras realidades, por ejemplo en España.
A mí me gustaría escuchar su testimonio, y en este caso su apología, del lugar que el libro tiene dentro de la construcción del quehacer cultural. Mire, yo más que del libro, porque el libro es un mero instrumento de transmisión, quisiera hablar de la lectura. Excelente. Que es aquello que el libro permite. Mi padre tenía una frase que yo he recordado toda la vida, y la he citado en conferencias, que decía: el que lee, aprende. Para bien o para mal. Así es. Depende de la lectura que él haya elegido. Pero de lo que no hay duda es que el que lee, aprende. Aunque sea un rótulo en un anuncio o sea el periódico del día. Pero el que lee, aprende. Y la lectura es la base de toda la cultura. Es el elemento transmisor del pensamiento. La lectura para mí está muy por encima de las imágenes y de la voz, porque lo que uno lee, en primer lugar, lo recuerda mucho mejor de lo que oye. Y además lo que uno lee se distingue de las imágenes porque le fuerza a imaginar lo que lee. Yo puedo ver, vamos a poner por ejemplo una novela. Yo puedo ver la novela en el libro, en una película, en el cine o en imágenes. No es lo mismo. Si yo leo, empiezo a hacer trabajar el cerebro y a imaginar las escenas de todo aquello que estoy leyendo. Aunque sea la descripción de un paisaje, me dice una puesta de sol, una salida de sol, yo la imagino. Si la veo en imágenes, no tengo necesidad de forjar estas imágenes en el cerebro porque ya me las dan hechas. Entonces, ¿qué sucede? El cerebro no funciona. Lo que verdaderamente desarrolla la cultura es la lectura. A base de imágenes estamos creando una generación, y yo diría más una civilización completa, completamente alienada e incapaz de pensar por sí misma. Porque la lectura obliga al ser humano a pensar y le enseña a pensar por sí mismo, a estar de acuerdo o en desacuerdo con los criterios de lo que lee. Las imágenes no, ya te las dan hechas, el cerebro descansa y entre tanto te va manipulando y llevando a donde los creadores de contenidos quieren llevarte. Las imágenes, la transmisión de imágenes, la crónica, que debería haber sido un elemento para potenciar la cultura, y en cierto modo lo es, al facilitar la transmisión y al facilitar la lectura, en realidad se está convirtiendo en un elemento que está limitando la cultura de la civilización. Tenemos una civilización cada vez más injusta, y esto es por no ver. Yo no les digo dónde tengan que leer un libro, para mí es lo mejor, y me gusta el libro de papel. El libro puede ser electrónico, o podemos leer en la pantalla del ordenador, pero leer, no ver, porque al leer es cuando el cerebro realmente desarrolla todas sus capacidades. Así es, y sabe que hay un autor, en este caso Ludwig Wittgenstein, el autor del Tractatus Lógico-Filosófico y uno de los representantes quizás más conspicuos, ¿no?, del movimiento neopositivista contemporáneo. Él afirmaba algo en el Tractatus que para mí, bueno, le dio un giro lingüístico, un giro copernicano a gran parte del planteamiento filosófico occidental. Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Y quizás de ahí podemos inferir algunas sugerentes e interesantísimas reflexiones, ¿no? La idea, por ejemplo, de que yo pienso como yo hablo, y de alguna manera la arquitectura del pensamiento me lo brinda el lenguaje. Esto de alguna manera viene a hablarnos de cuál es la importancia que tiene la formación cultural en la labor exegética también, en la labor de la exposición bíblica, en la labor de la articulación del consejo divino. Y yo, lamentablemente, desde mi perspectiva pastoral latinoamericana, he visto con mucho dolor, hermano Eliseo, cómo desde nuestros púlpitos hemos hecho una apología, lamentablemente, de la ignorancia. Cuando hablamos de que la letra mata, mas el espíritu vivifica, en este exabrupto exegético hermenéutico donde ellos presumen que esta es una afirmación en donde se está haciendo una apología de la ignorancia,
lamentablemente hemos tenido un púlpito desnutrido, hemos tenido un púlpito poco riguroso en su aproximación exegética al documento sagrado, y lamentablemente esto ha tenido implicaciones en nuestra praxis, en nuestra espiritualidad cotidiana. ¿Qué tiene usted que decir en torno a la promoción de la cultura de nuestros expositores, en torno a la promoción del desarrollo de las competencias hermenéuticas de nuestros lectores? Y con esto aprovecho para preguntarle, ¿qué literatura sería oportuna para la creación de exégetas responsables y que trazan bien la palabra de verdad? A ver, yo las podemos contestar una por una, pero voy a empezar por la última. Dice, ¿qué lectura sería oportuna? Mire, no me voy a contestar con la frase mía. Voy a contestar con la frase de un gran teólogo y profesor alemán que murió en el año 2005, Helmut Thielicke, y sabe que decía a sus estudiantes de teología, dice, vendan ustedes todos los libros que tengan y compren en Spurgeon El Tesoro de David. Excelente. Venda todos los libros que tengan y compren El Tesoro de David, pero es que todos los demás libros son malos. No, pero usted me ha hecho una pregunta que es la misma que se hacía que dije, ¿qué libro en especial puedo recomendar para la exégesis bíblica? ¿Qué libro puedo recomendar para la hermenéutica histórica, para saber cuál ha sido la evolución del pensamiento cristiano a través de los tiempos? Porque usted sabe hoy en día que surgen nuevas doctrinas y nuevas revelaciones y nuevas cosas. Y yo digo, bueno, a ver, decirle a usted ahora una cosa y haberle dicho otra cosa 25 años antes, 50 años antes o 200 años antes. Tiene que haber una hermenéutica histórica, porque el Espíritu Santo no se puede contradecir. Entonces, ¿por qué Thielicke dijo, vendan todos los libros que tengan y compren El Tesoro de David? Porque Spurgeon hizo una cosa muy singular. Yo cuando era pequeño y veía a mi padre y mi tío José María Martínez la afición que tenían por esta obra de Spurgeon, me preguntaba, digo, ¿y por qué Spurgeon, un hombre de la batalla de Spurgeon, no escribió un comentario a toda la Biblia? Como hizo Matthew Henry, como hizo Adam Clarke, como hicieron los grandes comentaristas de su tiempo. ¿Por qué un comentario a los Salmos solamente? Un solo libro de la Biblia. Bueno, en primer lugar, porque, como decía Atanasio de Alejandría, los Salmos están en el centro de la Biblia porque son un resumen, un condensado de toda la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis. Desde el primer versículo de Génesis, en el principio creó Dios, que enlaza con el Salmo, la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos, hasta el último versículo de Apocalipsis. Todo está en los Salmos y todo esto de la Biblia. Si mal no recuerdo, creo que fue Calvino el que afirmó diciendo de que el libro de los Salmos también resume la plena anatomía de la condición espiritual del hombre. No hay un solo aspecto de la condición de la espiritualidad del hombre que no encuentre una expresión en el libro de los Salmos. Sin duda. Dijo que comentando los Salmos se comentaba toda la Biblia, indiscutiblemente. Entonces, ¿por qué Spurgeon comentó exclusivamente los Salmos? Porque lo que hizo fue enlazar los Salmos con todo el resto de la Biblia. Pero aquí viene el valor especial de la obra de Spurgeon. Spurgeon no hizo su propio comentario a los Salmos enlazándolo con el resto de toda la Biblia, sino que además se recorrió todas las bibliotecas de Londres en su época, fue buscando todos los comentarios que había a los Salmos, todo lo que se había dicho, y desde el siglo II, desde finales del siglo I, desde Irineo e Ignacio,
hasta el siglo XIX y fue sacando extractos, incluyendo en el Tesoro de David todo lo que se había dicho en comentario a este versículo de los Salmos por los grandes escritores y grandes predicadores de la Iglesia cristiana, desde los padres de la Iglesia pasando por los gitanos hasta su época. Yo esto lo he ampliado con grandes autores del siglo XX, como José María Martínez, como Francisco La Cueva, como Luis Alonso Chequel, grandes exégetas del siglo XX. Pero fíjese usted que lo que hizo Spurgeon fue una recopilación de toda la hermenéutica respecto a los salmos y a toda la Biblia. Yo le preguntaba a mi padre, ¿y por qué? ¿Por qué hizo Spurgeon esto? ¿Por qué añadió todos estos comentaristas a lo largo de 20 siglos? Porque lo que pretendía Spurgeon es demostrar que lo que él predicaba desde el púlpito del Metropolitan Tabernacle y que quien va a decir lo que usted y yo podamos predicar desde el púlpito de nuestras iglesias no es una invención suya o es una invención nuestra. Tiene una hermenéutica histórica continuada. Existe una hermenéutica histórica evangélica continuada que va desde lo que predicamos hoy en día hasta los padres apostólicos y hasta los apóstoles. Nosotros decimos, yo a veces escucho grupos que dicen, bueno, yo no tengo nada que ver con la Reforma. Nuestra iglesia no habla directamente con los apóstoles. Bueno, ¿y usted cómo me lo muestra? Porque usted lo dice, ¿no? Existe la forma de demostrarlo es hermenéuticamente, y la antorcha de la luz verdadera, la antorcha verdad nunca se ha apagado en la historia de la Iglesia, pero oculta, tapada debajo durante la Edad Media, pero siempre ha habido hombres a lo largo de la historia de la Iglesia que han mantenido la antorcha de la verdad en alto. En la Edad Media, hombres como Savonarova, Jerónimo Savonarova, que arremetían contra los problemas de su época y decían, ustedes son indignos, obispos hoy en una casa de prostitución y mañana en el foro, hoy de soldados y mañana de canónigos. Estos son tremendo. La verdad. Y estos hombres tenían una hermenéutica muy sana. Y esta hermenéutica es indispensable para demostrar que lo que hoy predicamos no es una invención, que el verdadero evangelio tiene una continuidad histórica. Mire, la Iglesia Católica, usted sabe que tiene dos fuentes de revelación. La Iglesia, o sea, la Biblia y la tradición o el magisterio de la Iglesia. Y siempre nos dice, no, es que ustedes no se apoyan en el magisterio de la Iglesia, ustedes han olvidado el magisterio de la Iglesia y ustedes interpretan libremente la Biblia. No. Nosotros no interpretamos libremente la Biblia, nosotros interpretamos la Biblia a la luz del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo ha guiado a lo largo de toda la historia de la Iglesia a hombres que la han interpretado de esta manera. Y me gustaría ponerle un ejemplo, porque creo que es importante. Estamos en el año de la Reforma. Ciudad. ¿Cuál ha sido la polémica más grande que ha habido? ¿Qué motivó la Reforma? ¿Cuál ha sido la polémica entre la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas? La interpretación de la fe y las obras. Si la salvación es únicamente por fe, o a la salvación tenemos que añadirle obras para poder salvarnos. Esto fue la clave de la Reforma. Y el debate teológico. Muy bien. El debate soteriológico. Mi padre iba, después de la guerra civil en España, en tiempos de persecución, iba a decir, es que se doctrina nueva. Ustedes se han apartado de la tradición de los santos padres. Mi padre decía así, pues, permítame usted que me ponga. Hermano Eliseo, lamento interrumpirle porque tenemos que irnos ya a comerciales, ya tenemos que hacer una pauta comercial,
Pero esta interesantísima reflexión, no quiero que me la deje, que la dejemos así. Vamos a seguir hilvanándola en el próximo corte. Para esto, no se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos con más de Cristianismo Hoy en breves instantes. Continuamos con esta interesantísima y amena reflexión. La verdad, yo estoy disfrutando muchísimo esta reflexión junto al doctor Eliseo Vila. Pastor, agradezco la maravillosa ocasión que el Señor en la eternidad de su amor me ha brindado de poder compartir este espacio con usted. El doctor Justo González afirmaba de que a fin de cuentas la historia de la iglesia es en último término historia de la interpretación del texto sagrado. Usted nos venía hilvanando una interesantísima reflexión en torno a los criterios hermenéuticos y cómo hay una línea de continuidad. Una línea de continuidad en el pensamiento hermenéutico cristiano. Síganos hablando en torno a esta interesantísima reflexión de la identidad conceptual de nuestra hermenéutica cristiana. Y esto mismo que me está diciendo es lo que Justo González hace en su tremendo libro, para mí, posiblemente el mejor que ha escrito, que es La historia del pensamiento cristiano, publicado. Demostrar cómo hay una continuidad de pensamiento cristiano a lo largo de toda la historia. Pues bien, lo que hizo Spurgeon fue demostrar con extractos prácticos lo que Justo González dice en su libro. Y me voy a decir cómo. A mi padre, en época de persecución religiosa en España, en los años 40, me iban los católicos y me decían: es que ustedes, los protestantes, son una secta. ¿La secta por qué? Porque ustedes se han apartado de la tradición de los santos padres de la Iglesia. Y mi padre les decía: nos hemos apartado de la tradición de los santos padres. Muy bien, vamos a ver qué es lo que dicen los santos padres. Y agarraba el tesoro de David, buscaba el texto de Efesios, creo que es Efesios 2:8, que el texto que dice: de gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Buscaba este texto y decía: vamos a ver lo que dicen los santos padres sobre este texto, enlazándolo con los salmos. Y les decía, me va a permitir que lo vea. Les decía: mire usted, por ejemplo, lo que dice Juan Crisóstomo en su exposición al Salmo 134, que dice: en ti hay perdón para que seas tenido. ¿Qué dice Juan Crisóstomo? Dice: ¿qué quiere decir en ti hay perdón? Pues que el perdón no está en nosotros, sino en Dios. Que el perdón no depende de nuestras buenas obras, Efesios 2:8, sino únicamente de la misericordia divina, la única que puede librarnos de la condenación que ha de venir, según vemos en Romanos 5:9. Soslayar que justamente merecemos no es algo que podamos lograr con nuestras propias acciones, solo es posible por el amor y la generosidad de Dios. Y si no aceptamos esta salvación benevolente y nos regocijamos en ella, nuestras buenas obras son insuficientes para salvarnos de la ira que ha de venir. Primera Tesalonicenses 1. Palabra de Juan Crisóstomo, Santo Padre de la Iglesia de Corinto. Extraordinario. Dígame. Extraordinario. Es absolutamente fascinante.
escuchar ese... Esto es maravilloso. Es un extracto seleccionado en el Tesoro de David, comentado en Salmo 134. Permítame que me ponga otro ejemplo de Agustín de Hipona. Agustín de Hipona enlaza Efesios 2.8 con el Salmo 145.7, donde dice: y cantarán tu justicia. Dice Agustín: fijaos que a pesar de haber dicho por gracia sois salvos, el apóstol añade: no de vosotros. ¿Por qué? Para asegurarse de que nadie pudiera entenderlo de otra manera, aunque sería difícil, puesto que al decir por gracia, todo el que oye la palabra gracia entiende que es gratuitamente. Y así es nuestra salvación, gratuitamente. Tú no has aportado nada, no es por tus méritos, porque si la salvación fuera en virtud de méritos, sería recompensa, no sería gracia. Por ello lo deja el apóstol tan claro: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y esto de que para que nadie se gloríe, sigue diciendo Agustín, lo añade el apóstol pensando en los soberbios, en aquellos que se vanaglorian de sí mismos y que, ignorando la justicia de Dios, como dice el salmista, pretenden cantarse a sí mismos. A esto pues concreta: no de vosotros, pues es don de Dios. O hemos hecho nosotros algo para merecer la salvación. Atended bien a lo que dice el apóstol: no por buenas obras para que nadie se gloríe. Entonces os preguntaréis: ¿no hacemos nosotros buenas obras? Sí, sí hacemos buenas obras, pero no nosotros, sino Dios en nosotros, ya que por medio de la fe habita en nuestro corazón aquel que obra en nosotros las buenas obras. Palabras de Agustín de Hipona. Y entonces iba mi padre y les decía: sí que ustedes dicen que nosotros nos hemos apartado de los santos padres. Mira, San Juan Cristóbal y San Agustín son dos de los santos padres más venerados por ustedes. ¿No será que los que se han apartado de los santos padres no somos nosotros, sino que son ustedes los que se han apartado de lo que enseñaban los santos padres? Porque les digo que no hay ni pastor evangélico ni sacerdote católico que lo pueda explicar más claro que lo explicaban San Juan Crisóstomo y San Agustín. Esto es la hermenéutica histórica: demostrar que lo que predicamos tiene una base de continuidad. Esto es lo que dice el Papa. Oye, extraordinario, extraordinario. Un compendio hermenéutico, en verdad. Es un emporio de reflexión maravilloso y que viene a demostrar esta matriz de reflexión hermenéutica, ¿no? Que ha tenido una identidad a lo largo de 21 siglos de peregrinación. En este caso 19 siglos, porque fue escrito en el siglo XIX, algo que habíamos conversado. Y curiosamente, porque este es uno de los aspectos que a mí me preocupan profundamente, hermano Pastor y hermano Eliseo, tiene que ver esencialmente cuáles son los riesgos que el mundo posmoderno le está brindando a la adecuada exégesis bíblica. Yo particularmente noto con muchísima preocupación cómo la nueva hermenéutica post-heideggeriana en el mundo post-Foucaultiano, post-Wittgensteiniano, hoy nos encontramos ante la relajada aproximación a un texto bíblico donde ya no hacemos exégesis, sino eisegesis, donde la subjetividad del intérprete se deja caer en el documento y ya el documento no tiene un acervo objetivo que debe ser objeto de investigación, sino que por el contrario el intérprete le brinda un aporte, una resemantización al documento. ¿Cuáles son? Para mi opinión, es uno de los mayores riesgos que tiene la hermenéutica contemporánea. La seducción de esta hermenéutica postmoderna lamentablemente también ha penetrado a gran parte de nuestras instancias académicas. Desde su lectura como editor, como pastor, como un creyente y un testigo de excepción de la labor intelectual evangélica, ¿cuáles son los riesgos que el mundo posmoderno tiene para nuestra exégesis? Yo creo que aquí hay mucha parte intencional. Damos una parte culpa a la posmodernidad y es cierto porque la gente quiere las cosas fáciles. El mundo posmoderno, como antes decíamos, no es amante de la lectura, no quiere pensar, quiere que se lo den hecho. Todo eso es verdad.
Porque si tuviéramos creyentes en las iglesias que se comportaran como decía el apóstol, como os de Berea, que decíamos que eran más nobles, que dice que eran más nobles que los de Tesalónica, porque constataban y investigaban si lo que había dicho el apóstol realmente correspondía con los... Si todos los creyentes hicieran eso, leyeran, no tendríamos problemas. Ahora, decimos que hoy en día empiezan a surgir nuevas doctrinas, nuevas cosas. ¿Por qué? Porque la gente se lo cree. Usted cree que constatarlo con lo que se ha dicho y como lo que el dicho ha revelado a los que han predicado y han expuesto la palabra de Dios antes. Mire, yo puedo hacer exégesis, pero si la exégesis que yo hago de un texto no coincide con la exégesis que se ha a lo largo de la historia de la Iglesia, y vuelvo a lo que me decía antes, tengo que empezar a preguntarme si realmente la exégesis que yo estoy haciendo no es exégesis, como usted decía, si no estoy tergiversando las cosas para ver que digan lo que yo quiero que digan. ¿Cuál es el problema? Que no se constata, que no comparamos. Este es el trabajo que hice. Escuchen, pues, antes lo he leído dos pasajes. Todos los católicos iban a mi padre y me decían, es que ustedes se han apartado de los santos padres. ¿Cuál era el problema? Que no habían leído a los santos padres. Porque si hubieran oído lo que decían los santos padres, hubieran visto muy claro qué es lo que decían los santos padres. Esto está pasando constantemente en todo. Y está pasando con la exégesis evangélica. Que la gente que va a las iglesias no ha leído, no compara, no se informa. Y entonces viene un pastor y le dice una barbaridad teológica y como ha dicho el pastor, pues todo el mundo la cree. Esto se lo digo yo en el contexto. Se lo comento yo, quizás porque algunos de los representantes con mayor cobertura mediática del evangelio contemporáneo se han atrevido a decir monumentales disparates que en el orden de la historia del pensamiento cristiano son, llamarlos herejías es poco. Hemos escuchado de algunos de ellos afirmar diciendo de que somos pequeños dioses, que somos un Jehová Junior, o por el contrario, uno de los apóstoles con mayor cobertura y divulgación también mediática se ha atrevido a afirmar de que curiosamente el Dios de la Biblia no es el que tiene tanta vigencia. Está muy bien el Dios de la Biblia, el Jesús registrado en esas páginas, pero el Jesús que se está revelando a través de sus nuevas revelaciones tiene mayor vigencia y pertinencia que el Jesús que se reveló en el texto sagrado. Y esto con los aplausos y con la anuencia de todos aquellos que escuchaban ese disparate monumental. Yo particularmente siento profundo dolor por la manera en cómo la apostasía, cómo gran parte de los valores y de las verdades que integraban el cuerpo de nuestra doctrina hoy lamentablemente son lesionadas por esta irresponsable aproximación al documento sagrado. Para esta reflexión, porque quiero que nos dé su opinión en torno ahora a cuál es el estatus del evangelio de hoy, cuál es su ponderación del evangelio contemporáneo, de su realidad, la realidad hispanoparlante, que es la que usted esencialmente ha trabajado. Me gustaría que usted nos ayudara a ponderar cuál es la realidad de esa iglesia. Para esto, no se aparte de nuestra sintonía, que en breves minutos continuaremos con nuestro extraordinario invitado, el doctor Eliseo Vila, acá en Cristianismo Hoy.
Estamos de vuelta en Cristianismo Hoy con nuestro extraordinario invitado Eliseo Vila. Y venimos en una sugerente, extraordinaria, yo diría que hasta terapéutica reflexión, pastor. Estas sabias reflexiones en torno a la necesidad de una saludable exégesis. Pero habíamos dejado esta inquietud, esta reflexión en el aire, en torno a nuestra preocupación pastoral con referencia a la iglesia contemporánea. La iglesia en su diálogo misionero, en su diálogo intercultural, lamentablemente ha cedido espacios con referencia a gran parte de los quebrantos que el mundo posmoderno también comporta. ¿Cuál es su lectura de la iglesia de hoy y cuáles podrían ser los correctivos y cuáles podrían ser las nuevas reorientaciones que la iglesia requiere para su adecuada desarrollo y crecimiento? Mire, mi lectura de la iglesia de hoy es que la iglesia se ha dejado arrastrar por lo emocional y ha perdido la interpretación de la palabra. Hoy en día voy a las iglesias y sí, oigo mucho cántico, mucha alabanza, que es bueno, que es necesario. Cuando uno se ve Spurgeon decía que la alabanza es imprescindible y va aventando los salmos, pero la alabanza, la emoción no puede quitar en modo alguno el lugar de la exposición de la palabra. La base del culto cristiano evangélico es la exposición de la palabra. Y cuando yo veo una iglesia donde hay 45 minutos de alabanza y 10 minutos de exposición de la palabra, realmente eso me entristece y me preocupa, porque esa gente no estará formada. Esta gente no está formada. Y si no está formada, como dice el apóstol, cualquier viento de doctrina que puede venir se los lleva de aquí para allá, porque esta gente no sabe exactamente lo que cree ni por qué lo cree. Sí, alaba mucho, siente mucha emoción, siente el espíritu, pero necesita la exposición, el conocimiento para tener una certeza y poder decir: yo sé en quién he creído y estoy cierto, como decía el apóstol. Para saber que ha creído y está cierto, necesita la exposición de la palabra, necesita saber en qué cree y por qué lo cree. Y si no hay esta exposición de la palabra, la iglesia, la iglesia posmoderna, como usted me preguntaba, queda hueca. Son gente arrastrada por lo emocional, con mucha adoración, pero poca interpretación y poco fundamentada en la palabra. Entonces, esas iglesias a veces yo digo que tienen puertas giratorias. Sí entra muchísima gente, pero sabe tanta gente casi como entra. Es una gente que va rotando y a veces no queda, y gente que va de iglesia en iglesia a ver qué iglesia le solucionará su problema, qué iglesia estará más de acuerdo con su forma de pensar. Uno no va a la iglesia para que la iglesia esté de acuerdo con mi forma de pensar. Uno va a la iglesia para ajustarse al pensamiento de la palabra. Para eso vamos a la iglesia, y para eso necesita que la iglesia exponga la palabra de Dios, y para eso iríamos a todo lo dicho. Necesita la exégesis, y para la exégesis necesita lectura y necesita aprender todo ese pasaje. Excelente, extraordinario. Vamos a volver a un tema, hermano Eliseo, que en verdad me dejó en verdad fascinado. El tema del tesoro de David. Y en comerciales conversábamos acerca... Usted me preguntaba si yo tenía los tomos que su padre, Samuel Vila, había editado en torno al tesoro de David. Yo lamento solamente tener el segundo tomo, el segundo volumen de ese monumental comentario. Pero usted me ha comentado de que eso no es ni la tercera ni el 3% de la monumental labor exegética que Spurgeon emprende en el tesoro de David. ¿Para cuándo tendremos esta maravillosa joya en lengua castellana? Háblenos de este proyecto que CLI emprende. Bueno, el proyecto ya está disponible. El proyecto me tomó 8 años hacer el primer tomo, que son los 61 salmos básicos, de 1 a 150. Y hemos seguido este sistema, y me voy a explicar por qué.
Porque dirán, bueno, ¿por qué no empezaron por el Salmo 1 y acabaron por el Salmo 150? Porque yo sé que en América Latina, para un pastor, las disponibilidades económicas y para un creyente quizás menos, son muy pocas. Es difícil comprar un libro. No hay recursos. Entonces, muchos pastores no podrán comprar 3 tomos enteros de 2.500 páginas cada uno, que va a ser la obra completa de un tesoro de David. Entonces, sí que vamos a hacer una cosa. Los 61 salmos principales, los básicos, los más predicados, los más profundos, los más esenciales, vamos a juntarlos en un tomo y ponerles todos los índices, todo completo, que por lo menos si un pastor solo puede comprar un tomo del tesoro de David, tenga completo en un tomo. Luego, el segundo tomo completará los salmos desde 1 hasta el salmo 70, que no están en el priero, todos completos, y el salmo 119, porque puede usted imaginar que el salmo 119 es medio tomo de 2.500 páginas. Y luego el tercer tomo con los salmos restantes. Esto cubre todo el tesoro de David completo, que lo hizo Spurgeon, apoyado por mí. Lo que usted tiene no llega a un 2 o un 3% de esto. No tiene nada que ver. Mi padre, en su época, con el tiempo y las disponibilidades que tenía, pues seleccionar unas cuantas frases del tesoro de David y ponerlos en 2 tomitos. Pero el cuerpo entero del tesoro de David, el primer tomo, ya me digo, ya está disponible. Y yo, mire, quiero decir una cosa. Yo sé que en Venezuela es muy difícil conseguirlo en estos momentos, por no decir imposible, porque no hay. No sé si lo pueden conseguir en formato electrónico, es posible, algunos lo habrán comprado en formato electrónico, pero para aquellos que no pueden acceder al tesoro de David, yo no les puedo dar todo el tesoro de David, pero les diré una cosa: vayan a la página de CLIE, busquen el tesoro de David en la página de CLIE en internet, verán que hay un letrerito azul que dice descargar primer capítulo. Mire, yo, para casos como en Venezuela, que sé que no pueden comprar la obra, no la pueden ver, yo puse en este descargar capítulo todos los prólogos de Spurgeon, la introducción completa a la obra, la carta de Atanasio a Marcelino, de Atanasio de Alejandría a su discípulo Marcelino, sobre la importancia de los salmos, completa, traducida, que es inédita en castellano, no existe en castellano, es inédita. La carta de Atanasio está traducido por primera vez, y el Salmo 8 está completo, que se lo pueden descargar en PDF. Esto es en internet cuando acabe el programa. Todo esto es gratuito. Más que esto no puedo hacer. Les digo que CLIE es una entidad sin fin de lucro, pero no podemos regalar todos los libros porque no vivíamos. Pero sí podemos, si hacemos lo más que hacemos. Todo eso lo tienen disponible gratuito en PDF en la página de CLIE. Muchísimas gracias. Y qué gentileza. No podíamos esperar menos de un caballero como usted. Esta gentileza que CLIE también nos extiende al poner a disposición este fragmento. La verdad es que yo estoy absolutamente ansioso y estoy seguro que el Señor proveerá para yo poder adquirir en su momento ese maravilloso tesoro cuando ya esté culminado. Entiendo que todavía está en el proceso de traducción de la mayor parte del trabajo del tesoro de David. Yo estoy trabajando cada día en el tomo 2, que como he dicho incluirá el resto de salmos de 1 al 70, los que no están en el primer tomo, y el salmo 119. En estos momentos, antes del programa, estaba trabajando y estoy trabajando en el salmo 119, que es realmente maravilloso. Yo espero que el segundo salga en 2019. El primer tomo me costó 8 años de trabajo. El segundo tomo yo creo que con 4, poder, porque ya estoy trabajando mejor y un poco más rápido al haberme acostumbrado. Pero es que es muy complicado porque a veces hay que traducir de distintos idiomas, unificar, buscar, y mi deseo
y el de mi hija ha sido no hacer una traducción farragosa. Yo soy, como era mi padre, como era mi tío, un enamorado de Spurgeon. Y yo quiero que en la traducción del Tesoro de David, Spurgeon predique en español, predique como si predicara en español. Spurgeon era magistrado en inglés, pero Spurgeon hay que interpretar. A veces me digo, bueno, es que me van a decir que este no es Spurgeon, este es Spurgeon visto por Eliseo Mela. Bueno, sí, tiene razón, pero yo estoy convencido que si Spurgeon hubiera predicado en español, hubiera predicado de esa manera. Entonces, yo quiero que se transmita el fuego de la palabra, que no sea una traducción. Para mí un libro bien traducido es cuando que lo lee, si no supiera que fue escrito en inglés, no sería capaz de saber si realmente fue escrito en inglés o en el idioma que sea. Esta es una buena traducción. Y esto es lo que hemos intentado hacer con el Tesoro. Así es. Así es. Aparte, Así es. Bueno, usted está haciendo una labor titánica del terreno sagrado de Shakespeare al terreno no menos sagrado de Cervantes, ¿no? Esa labor titánica y maravillosa. Esperamos pues que el Señor le dé todo el vigor y la fortaleza requerida. Ahí estamos viendo una imagen del primer tomo del Tesoro de David. Del Tesoro de David, 2.500 páginas en papel Biblia. Esto tiene 2.500 páginas. Y fíjese el tamaño que tiene. Usted ve, no sé si puede enseñarme un librito normal. Esto es un libro normal, esto es el Tesoro de David. Si lo pongo delante, mire usted el tamaño que tiene el tomo del Tesoro de David. Pues el Tesoro de David va a ser tres tomos como ese. Y además tiene lo más importante para mí de esta obra, son los índices que tiene detrás. Las citas bíblicas, como he enseñado, de Agustín, de Efesios 2.8, enlazando todos los textos de la Biblia con un salmo, son miles. En esta obra hay 8.000 citas de textos bíblicos. 8.000. Y detrás hay un índice de citas bíblicas, desde el Génesis al Apocalipsis, puestas por versículos de la Biblia, desde Génesis 1.1, que si un pastor quiere predicar sobre cualquier versículo de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, ¿qué hace? Pues va al índice del Tesoro de David, busca y dice, yo quiero predicar sobre Isaías 53.2, Isaías 53.2. Va y allí verá con qué salmos, con qué textos de los salmos enlazan con Isaías 53.2 y quién lo ha comentado, qué autor lo ha comentado. Y rápidamente tiene encima de la mesa comentarios no a los salmos, a Isaías 53.2 a través de los salmos por los mejores autores de la historia de la Iglesia cristiana. Ahora entenderá usted lo que me decía antes. Entenderá lo que me decía antes cuando les decía a sus estudiantes, miren ustedes, vendan todos los libros que tengan y compren el Tesoro de David. Oye, con razón. Ahora, deme una razón para no irme nadando a España a buscar ese libro. Esto es algo espectacular, espectacular. La verdad es que me parece ningún exégeta, ningún pastor debería dejar de tener esta joya monumental del pensamiento cristiano. La verdad es que bueno, estoy absolutamente fascinado y espero tener y contar con la bendición de poder adquirir este maravilloso volumen. Pero ya estamos culminando nuestro programa, hermano Eliseo, y de alguna manera quería dejar algunas preguntas al aire, una por lo menos particularmente. Además del Tesoro de David, ábrenos de algunos de los trabajos que estarán formando parte de los proyectos a posteriori para CLIE y para toda la comunidad de lectores y aquellos que seguimos el trabajo de CLIE. Nos gustaría que nos hablara acerca de las novedades que van a estar acompañando a esta maravillosa casa editorial, pero para esta reflexión y sus comentarios vamos a dejarlos entonces para el siguiente corte. No se aparte de nuestra sintonía, que continuaremos ya
culminando con nuestro extraordinario invitado Eliseo Vila acá en nuestro espacio Cristianismo Hoy. Andre Estilos, visajismo, cirugía capilar, queratina, transparencias, colorimetría. Yo necesitaba un cambio de look y sin duda el mejor lugar es Andre Estilos. Un servicio profesional, un ambiente agradable y una excelente calidad humana. Calle Zamora, Hotel Intercaribe, Local 1. Estamos de vuelta en este su espacio Cristianismo Hoy y ya culminando con esta amena, maravillosa, extraordinaria conversación con el doctor Eliseo Vila, que tan gentilmente nos ha recibido a altas horas ya de la noche allá en España. Damos gracias por la ocasión que nos ha brindado el Señor de poder compartir este espacio. Hermano Eliseo, ya para culminar nuestro espacio y nuestro encuentro, háblenos de los proyectos en el porvenir de la editorial CLIE. ¿Qué proyectos, qué nuevas materiales para el trabajo exegético tendremos a disposición? Ya de alguna manera nos ha emocionado y nos ha inspirado con este desafío editorial del Tesoro de David. Pero estoy seguro de que nos esperan nuevas sorpresas en el porvenir para con esta maravillosa editorial. Pues sí, os puedo dar muchas sorpresas. Libros que ya están prácticamente en el mercado, de hecho ya están en el mercado, es el diccionario enciclopédico ilustrado de la Biblia. Es un nuevo diccionario bíblico. Tenemos el gran diccionario enciclopédico, también un tomo de 2.700 páginas. Lo hemos hecho un poco más reducido a todo color, con ilustraciones, con diagramas, con mapas. Es una obra extraordinaria. Usted puede verlo por internet también. En estos momentos es probablemente, digo probablemente por no decir seguro, pero probablemente el mejor diccionario bíblico en calidad que hay disponible en cuanto a diccionarios bíblicos. Tenemos mucho en la línea de diccionarios, un diccionario de símbolos de la Biblia. La Biblia está llena de símbolos. Hay un diccionario que se ocupa de analizar uno por uno los símbolos de la Biblia. Diccionarios del Antiguo Testamento, diccionario. Y qué tema tan interesante, sobre todo teniendo presente, es uno de los debates contemporáneos con referencia a Paul Ricoeur, por ejemplo, y el requerimiento para una aproximación hermenéutica, ¿no?, al tema de los símbolos. Hábleme de ese diccionario. Bueno, sería largo de explicar, pero es una obra extensa, muy extensa. Fue publicada en inglés por InterVarsity Press. Está hecho por distintos autores porque es una obra de esta magnitud y va analizando uno a uno todos los símbolos de la Biblia, incluso algunos con gráficos, y dando la explicación dentro del texto bíblico, dentro del contexto histórico y dentro de la enseñanza de cada símbolo, de cada uno. Creo que son 1.000 y pico de páginas, casi 2.000 páginas sobre los símbolos de la Biblia. Os aconsejo de ir en internet, buscar diccionario de símbolos de la Biblia, y allí podrá incluso también descargarse parte, o que está disponible una parte del diccionario para ver bien de qué se trata. Tenemos prevista para el año que viene, va a salir, y esto es una novedad que les digo en primicia, una Biblia de estudio Matthew Henry y autores puritanos. Hay muchas Biblias de estudio, como usted sabe, Biblias de estudio de esta, de la otra, de la mujer, del soldado, del arcoíris, cosas muy extrañas. En CLIE hemos querido sacar una Biblia de estudio que realmente sea una Biblia de exégesis bíblica de verdad, que eso es lo que tiene que ser una Biblia de estudio. Entonces, para una Biblia de estudio, ¿qué mejor que Matthew Henry? Pues hemos hecho una Biblia de estudio de Matthew Henry
reforzada por el pensamiento de los autores puritanos y otros grandes pensadores evangélicos. Va a ser una serie de estudio muy útil. Esta está prevista para el año que viene. Y antes me ha mencionado usted de lo bien que me ayudaron y me hicieron en su época de universitario los libros de Antonio. Pues mire, yo le digo a todos, no deja de sacar. ¿Usted conoce el libro de Antonio Cruz, La ciencia encuentra a Dios? ¿Lo ha visto? Por supuesto, una monumental y extraordinaria obra que yo no tengo palabras para agradecerle al Señor por la vida del hermano Antonio Cruz. En verdad, una obra extraordinaria, claro que sí. Otro libro de Antonio Cruz es El Nuevo Ateísmo. Y acaba de sacar el libro de Antonio Cruz. Es Adiós por el ADN. Es un libro de teniendo presente su formación en el ámbito de la biología. Debe ser extraordinario ese libro. Lamentablemente yo no he podido adquirirlo, ¿no? Pero presumo que debe ser una obra maravillosa y genial, teniendo presente las competencias en el ámbito científico del hermano Cruz. Hicimos en esta línea, pues, en libros que hagan honor al lema de Clie, del que usted me hablaba al principio: calidad en literatura histórica. Calidad en literatura evangélica. Extraordinario, extraordinario. Hermano Eliseo, qué gusto, qué alegría, qué maravillosa ocasión el poder tener este encuentro y el poder escuchar su sabia reflexión. Doy gracias al Señor porque desde muy joven tengo mucho que agradecerle a usted y a la editorial CLIE, a todos los autores que de alguna forma, de manera inadvertida, nos han bendecido tanto. Desde acá, desde Venezuela, desde acá, desde Cristianismo Hoy, nuestra palabra de gratitud, y sigan adelante, porque no solamente se trata de la promoción de la literatura, se trata de la sana literatura que viene a traer edificación, que viene a traer salud a la iglesia y sigue siendo en el ámbito contemporáneo la defensa auténtica del Evangelio. Siempre va a ser una aproximación rigurosa al testimonio sagrado. Por eso nuestra gratitud para con usted y para con todos los que hacen vida en esta maravillosa editorial. Que Dios me le bendiga, muchísimas gracias y esperamos más temprano que tarde vernos de nuevo por este espacio y ojalá nos dé el privilegio tan pronto el Tesoro de David usted lo tenga plenamente traducido por acá, por este espacio Cristianismo Hoy, presentarlo a todo el pueblo venezolano y a todos los que ven este espacio de reflexión. Yo les diría a todos, yo sé las dificultades que tienen en Venezuela para tener libros, pero mi página de es España, es muy simple. También les invito a que visiten la página de CLIE en Facebook. CLIE tiene una página en Facebook donde tenemos ya cerca de 500.000 amigos y nos gustaría tener cuantos amigos más de Venezuela. Tendrán información sobre todas las cosas de CLIE, a ver, de cuando en cuando va alguna cosa gratuita. Les recomiendo que se hagan en la página de CLIE en Facebook. Y nada más, felicitarle por este excelente programa, desear que el Señor le bendiga en abundancia, y ya saben que con Venezuela, por los años en que estuve allí, con mi esposa, con mi hija, por Venezuela, que no se olviden de ir a la página de CLIE en internet, buscar el Tesoro de David y buscar el primer capítulo y ver todo el material que allí tiene ya a su disposición en cualquier momento. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Bien, esta fue nuestra reflexión en torno al trabajo y labor que nuestro hermano Eliseo Vila emprende, y cuánta gratitud embarga nuestro corazón por esta maravillosa ocasión, esta amena charla, edificante conversación y tertulia que tuvimos con nuestro hermano Eliseo Vila, presidente de la editorial CLIE, y pienso que ha sido invaluable el aporte que
en términos de cultura, de reflexión y de desarrollo del pensamiento cristiano CLIE ha tenido para el pensamiento y para la pastoral hispanoparlante. Estamos muy agradecidos, ya llegando al final de nuestro espacio Cristianismo Hoy, por la gentileza, la deferencia que ha tenido usted de poder compartir este espacio que hemos titulado Cristianismo Hoy, el mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Para esto, cada miércoles a las 6:30 de la tarde, reiteramos nuestra invitación para que una vez más podamos seguir y continuar en esta amena charla en torno al mundo contemporáneo evaluado desde el prisma de la fe. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que Dios bendiga a Venezuela. Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi